Ok. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues estamos esta vez con la maestra Lula Vázquez Magaña, quien nos va a platicar acerca de este trabajo que están llevando a cabo en el Panteón Hidalgo de Tepic sobre la restauración de un monumento histórico y que quizá pocos conocemos acerca de su existencia en Tepic, de Salvador de Iturbide, hijo del emperador Agustín de Iturbide, y que pues en recientes días se dio a conocer una imagen de cómo de que está aquí en este lugar. Sin embargo, poco conocemos de cómo se ha venido conservando el sitio, de qué es lo que ha sucedido con él, porque en el 2018 o 2019, si no mal recuerdo, maestra, se dio a conocer una fotografía en la que estaba destruido completamente, olvidado, abandonado, pero afortunadamente también hace unos días nos dimos cuenta que usted está trabajando en esta restauración junto con otras personas apoyadas por una asociación que, bueno, en este sitio, en el Panteón muy en particular, han hecho otros trabajos. Así que voy a dejar que usted nos cuente y muchas gracias por esta entrevista. Ok, muchas gracias, Karina. Un gusto poder estar contigo y que sea una plataforma por la cual la sociedad se pueda enterar de este trabajo que estamos haciendo. En este caso, bueno, yo soy la persona sobre la que recae la responsabilidad de ejecutar o materializar el trabajo de restauración. Quien está trabajando quien está financiando estos trabajos es el Consejo de Adopte una Obra de Arte, ¿no? Ellos han sido incansables en contribuir a la aportación del patrimonio en nuestro estado. Como bien lo dices, ellos formaron parte de la gestión y en parte de la materialización que se hizo en los trabajos del templo de Nuestra Señora del Refugio. Y también en la Cruz de Zacate y en Compostela y en Santiago y en Jala, ¿no? Entonces ellos, bueno, entra el interés por recuperar esta tumba que es de los orígenes de cuando se gestó o cuando se construyó el Panteón Hidalgo. Estamos hablando que es una tumba que data de mediados del siglo XIX, 1850 y fracción, y entonces, bueno, estaba en total abandono, ¿no? Ya no hay familiares de este personaje de Salvador María Iturbide, quien muere aquí en nuestro estado, ¿no? Viene el interés por recuperarla, por rescatarla, y entonces es cuando trabajamos un proyecto de restauración o de intervención para ese elemento funerario. Es un mausoleo que tiene características muy sencillas, pero que es una arquitectura muy de la época, ¿de acuerdo? Y, oiga, y ese lugar, ¿desde cuándo ha permanecido abandonado? ¿Ustedes cuánto tiempo le calcularon de deterioro al sitio? Mira, tenemos vestigios de pintura mural que vienen siendo con pintura salacal, y encontramos el original que es de 1857, creo, si no mal recuerdo. Y desde entonces no se le daba mantenimiento. Tiene algunas repintas en la parte del pináculo nada más, que viene siendo esta parte del remate, que tenía pintura vinílica, pero de ahí en fuera lo demás estaba intacto. Entonces estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Que no se le había dado mantenimiento a ese elemento. Oiga, Por ello es de que estaba muy, muy perdido. y ahora, ¿cómo es que decide esta asociación y ustedes rescatarla? Porque me imagino que había la intención en algún otro momento. Claro, y la intención de ellos, como decía al inicio, son amantes de conservar el patrimonio histórico edificado. Existía la idea. ¿Qué pasa? Que bueno, es un trabajo que tenemos que hacerlo también como sociedad. Muchas de las tumbas tan representativas que hay en el Panteón Hidalgo, que es el panteón más antiguo de aquí de la ciudad, pues son de familias que ya no existen aquí al abandono, no hay quien pueda meterle mano. No ha existido un programa de gobierno en el cual se puedan rescatar, y lo que hablábamos era que a lo mejor sería interesante
pues hacer a lo mejor algunos encalados o algo donde podamos proteger y que hasta que llegue el momento en que se pueda llevar un trabajo de intervención ya más específico o más de acuerdo a un proyecto de restauración. Ahora con el cambio de la nueva administración del municipio, tuve oportunidad de platicar con la directora del Panteón y ofrecíamos que a lo mejor capacitar a la gente de cómo poder llevar a cabo ese proceso, que serían encalados para protección y que no se sigan deteriorando todavía más. Ujú. Se mostró interesada, entonces esperemos que sí haya respuesta, que sea un programa que se pueda ir haciendo. Claro, sabemos que no se hacen las cosas de una noche a la mañana, pero que con buena voluntad se pudiera hacer, ¿no? El interés que nace a través de la Asociación de Adopte es por los festejos de la independencia. Entonces, se interesan ellos en llevar a cabo esta restauración por eso, ¿no? Como un cierre a los festejos, ¿sí? Ujú. Y es cuando empiezan ellos a mover. Ese trabajo ya tenía, hablábamos de ese proceso desde que hicimos el trabajo de restauración hace más de 2 sexenios, ¿no? Pero no se había tenido la oportunidad y hoy en día pues lo estamos llevando a cabo. Oiga, y en cuestión técnica, digamos, ¿qué es lo que están haciendo para rescatarlo? ¿Qué es qué material están utilizando para, pues, mantener sobre todo la estructura del sitio? Porque imagino que siendo ya un monumento muy antiguo, no sé de qué está hecho, pero supongo que también habrá que utilizar nuevos materiales para conservar y sobre todo que, como usted dice, solo le estén dando mantenimiento constantemente. Sí, bueno, vamos a partir de un origen. El panteón, la traza que tenía el panteón se ha ido modificando con el paso del tiempo, ¿no? Cuando restauramos el Panteón Hidalgo, que también tuve oportunidad de trabajar en el equipo que llevó a cabo los trabajos de restauración, siendo yo parte de gobierno, eh, se veía una saturación de criptas, ¿no? Hoy en día, lo que eran las calles y entre calles del partido urbano, por así llamarlo, del panteón, ya están ocupados por tumbas. El caso de la tumba de Salvador María de Iturbide no es la excepción. Encontramos que estaba enterrada la base del elemento como un 30-40% enterrada. ¿Qué pasa? El nivel del panteón se ha ido modificando y encontramos el piso original de la tumba, el piso original que circunda la tumba. Son pisos que están manufacturados en medios pliegos de barro. Que tuvimos que rescatar o reintegrar más bien, rescatar y reintegrar en un 30% aproximadamente, que ya estaban perdidas esas piezas, ¿no? Y el resto, el otro 70%, pues lo que hicimos fue liberarlo y fue lavarlo y darle un tratamiento para que continúe con su vida útil, ¿no? En un alto grado de humedad tenía la tumba, dado que estaba enterrada, como te decía, en un 30% aproximadamente de la altura que tiene la tumba. Y también igual todo lo que viene siendo la fosa y todo lo que viene siendo la caja que vemos, el primero y segundo cuerpo, está hecho con tabique de barro recocido, ¿no? Sabemos que en nuestra región es uno de los materiales más utilizados y este no es la excepción. Los aplanados que estamos trabajando con lo que estamos recubriéndolo son morteros a la cal, con base cal. Anteriormente los morteros eran con cal apagada. Hoy ya tenemos la tecnología que nos da un cierto tratamiento, pero que sigue conservándose cales puras Ujú. y con pigmentaciones en base polvos, en polvos minerales o arcillas, etcétera, ¿no? Es lo que se está haciendo. La cromática que se está regresando, esa fisonomía que nosotros vemos ahorita del elemento del mausoleo, es la fisonomía que tenía al momento que se hizo la tumba. Ok. Muchas veces creemos que en los panteones todo era blanco, y no, incluso el templo de Nuestra Señora del Refugio que está ahí, pues la vemos con estos colores tan fuertes, tan llamativos, que son los colores que se utilizaban en la época. El mausoleo es un ejemplo de ello
quedaban vestigios. Nosotros trabajamos con una metodología de restauración donde la primicia, el objetivo es que nosotros conservemos la originalidad de los elementos, hablando de forma, hablando de estilo, hablando de manufactura. Entonces, afortunadamente, había pequeños vestigios de la cromática y con eso pudimos reconstruirla, ¿no? Los colores con los que la ven son los colores con los que estaban pigmentados al origen o al momento que se hicieron los trabajos de restauración, que se hizo la construcción del mausoleo. El Instituto Nacional de Historia y Antropología no tiene, digamos, participación o no tiene vigilancia sobre este tipo de monumentos, sobre este en particular. Sí, sobre todos los monumentos, todos los trabajos de intervención que se hacen, que yo he tenido oportunidad de trabajar casi en la mayoría de ellos, todos se hacen bajo la supervisión de ellos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, la facultad que tiene es de regular todos los trabajos o acciones que se hagan sobre el patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros poder llevar a cabo esta obra, tuvimos que ejecutar un proyecto de restauración que fue hecho o pensado bajo un criterio que está avalado por ellos, ¿sí? Ellos, aparte, hacen visitas periódicas para vigilar que nosotros como restauradores estemos haciendo las secciones pertinentes, adecuadas y que ellos autorizaron. Entonces, ellos han hecho este trabajo, incluso si nosotros hiciéramos alguna inclusión de algún elemento que quisiéramos agregar, que por ejemplo en este caso nos sugirieron ellos, y era algo que también ya teníamos como previsto, meter un enrejado bajo que proteja el elemento, tiene que ir supervisado y avalado por ellos, si no, no se puede poner. Ni una piedrita podemos poner si no es bajo la supervisión y la autorización de ellos. Y siempre hemos trabajado con ellos, ¿no? Siempre tenemos esa buena comunicación y trabajamos en comunión en aras de conservar el patrimonio. Nosotros desde la parte ejecutora, la parte que financia, pues ellos son grandes conocedores de lo que viene siendo el patrimonio y el Instituto de Antropología, pues como la parte reguladora y celosa siempre de llevar a cabo los trabajos de la mejor manera. Oiga, supongo que tuvieron que investigar, bueno, usted es investigadora del Instituto Tecnológico de Tepic, es doctora en ciencias, si no mal recuerdo, y hace investigación constantemente, pero para esta obra en particular, esta restauración, tuvieron ustedes que estudiar historia, no sé si alguna otra cuestión que les diera idea sobre el material, evidentemente, pero también sobre el contexto histórico del monumento y de cómo sucedió, porque ayer, por ejemplo, que veíamos algunos posteos decían que vino a morir nada más Salvador Iturbide a Tepic, y bueno, desconocemos completamente pues qué es lo que sucedió, porque no, pues es parte, digamos, del conocimiento de muy pocas personas, ¿cómo se llama? Tener ubicación de este monumento. Claro, este personaje vino a Nayarit, vino a trabajar en lo que viene siendo el puerto de San Blas. Lo que yo he ubicado es que vino a hacer un trabajo, un cargo importante y que accidentalmente va a bañarse a lo que es el río Mololoa y muere ahogado. ¿Sí? Por los tiempos, como era antes, pues era muy complicado trasladar el cuerpo, por eso es que se decide que se quede sepultado aquí. Quiero intuir, quiero suponer, no estoy aseverando, que posiblemente en la parte del santuario había muchas casas que pertenecían a la gente que vivía en San Blas. Sí, y que en lo que era la época de verano venían a Tepic a vivir por esta situación de los mosquitos y todo eso. Entonces, quiero suponer que a lo mejor él vivía cerca de lo que es el río Mololoa y pues en un día común de verano o de calor se ha de haber metido a bañar y entonces sufrió este lamentable accidente, ¿no? Es así como se tiene conocimiento que murió él, ¿no? La tumba es una tumba que es un mausoleo que es muy, muy repetitivo en el panteón, en la primera etapa del panteón.
encontramos alrededor de unos 8 o 10 elementos que son parecidos en la arquitectura a ese, ¿no? Tienen algunas variantes. Incluso cerca del mausoleo de Salvador María de Iturbide hay una que está, nada más se alcanza a ver el copete de la tumba, ¿no? Entonces, sí hay algunas que son muy parecidas y como que era el tipo arquitectónico de la época, ¿de acuerdo? Como hoy en día vemos, por ejemplo, vemos que le meten ya hasta cristales, ¿no? Los letreros con cristales, los vemos que ya es, y es una moda, son cosas de moda. En aquel entonces, la fisonomía o la arquitectura del monumento era la que estaba en boga, con gente de cierto nivel socioeconómico, como el de Salvador María de Iturbide, y de esa hay como alrededor de unas 10 en el Panteón Hidalgo. Hay muchísimas, hay tumbas de un valor arquitectónico muy interesantes, pero desgraciadamente esas familias ya no están aquí, y son familias que tuvieron que ver con el desarrollo económico de nuestro estado en sus inicios o en sus orígenes, ¿no? Pero que no tenían, digamos, raigambre en la entidad, ¿no? Que habían venido únicamente por esta cuestión meramente económica, como la que dice. Yo acabo de encontrar unas notas aquí sobre el fallecimiento, aprovechando la plática con usted del Diccionario Enciclopédico de Nayarit. Dice, por ejemplo, que tiene este dato respecto a la muerte de Salvador de Iturbide, María de Iturbide y Huarte, quien, bueno, señala que murió el 7 de junio de 1856, ahogado en este río. Y dicen que fue accidentalmente, y mencionan en algunas notas que hay dispersas que pudo haber sido apoplejía. Sin embargo, alguien también señala en esas notas que luego se hacen públicas a través sobre todo de redes sociales que no estaba registrado que utilizara algún tipo de amoníaco, que era lo que recetaban en ese tipo, en esas fechas para ese tipo de enfermedades. Y bueno, hay todo un compendio sobre la historia de él, del sepulcro, del hijo de Iturbide, de Agustín de Iturbide, del por qué estuvo en Nayarit, y aparentemente es porque fue nombrado en 1856, ese año de su muerte, como administrador de la aduana marítima de San Blas. Entonces, sí es un personaje, digamos, histórico por la relación de sus padres y el primer imperio, digamos, que tuvo México, pero seguramente, pues, por lo fugaz, digamos, de su estación por Tepic, ¿no? Y que sin duda pues llama la atención, y por lo que usted decía, no era fácil trasladar en ese tiempo los cuerpos. ¿Cuánto tiempo tardaron en traer a Amado Nervo desde Uruguay a México? Y bueno, todo esto que hay alrededor, pero sin duda que este rescate que ustedes están haciendo le va a dar una mirada a Tepic, va a ser algo icónico incluso para nuestra ciudad, en el sentido de que al darse a conocer esta noticia, quizá llame la atención de gente en México, en la Ciudad de México, o en algún otro sitio donde sí tengan descendientes esta familia, y que se pueda hacer alguna especie de actividad de rescate histórico, de memoria colectiva, de algo que nos pueda servir como comunidad también para pues mantener esta atención. El rescate que ustedes hacen principalmente, doctora, de la arquitectura, me parece genial, no solo porque hemos visto otros sitios de interés dentro del Panteón, sino porque al final de cuentas ayuda o nos convierte a la ciudadanía, a las tepiqueñas y a los tepiqueños, de algún modo en replicadores de esta información y de cierta manera también de promotores de nuestro sitio, conociendo más y teniendo pues un lugar pues digno, porque imagino que todos hemos pasado por esa tumba, pero no habíamos reparado en quién estaba allí. Y supongo yo que ustedes van a hacer pues una placa histórica donde se cuenten todos estos hechos. Sí, así es. Sí, incluso una de las propuestas que está haciendo Adopte, el Consejo de Adopte, es dejar una señal, una palmeta informativa, que aparte tenga un link que nos hable sobre la historia de este personaje, ¿no? Y que la gente conozca más de ello.
Ahorita están organizando para lo que es el Día de Muertos un recorrido que hace algunos años tuve la oportunidad de participar en esos recorridos donde Ujú. hablábamos de la arquitectura y los personajes que había. Y también es una buena oportunidad para que los nayaritas conozcamos, ¿no?, más sobre los personajes que están sepultados ahí, ¿no? Ujú. Insisto, son gentes que tuvieron que ver en el desarrollo de nuestro estado, en diferentes estadías o tiempos, y que, bueno, pues hoy en día ahí están, ¿no? Y sí, sí vale la pena hacer ese recorrido. Y ojalá que quedara como ya algo permanente para que estas Ujú. nuevas generaciones también lo conozcan, ¿no? Hoy en día se ha modificado mucho la forma de sepultar a nuestros difuntos, donde ya los panteones están quedando ya ahora sí como una especie de museo. Sí. Entonces vale la pena en que nos demos una vueltita para que conozcamos qué más hay ahí. ¿Cuándo inició la obra y cuándo va a concluir? ¿Se va a poder conocer este 2 de noviembre? Bueno, ya está terminada y ahorita lo que estamos esperando nada más es poner esta especie de enrejado que hablábamos, Ujú. que va a contener la palmeta. Ya lo que viene siendo la obra en sí ya está terminada, está concluida. El día 2 de noviembre pues ya van a poder verla, conocerla. Eh, y el día 6 es cuando se va a hacer ya como el corte de listón Ok. de esa obra. ¿Cuánto tiempo les llevó? Nos llevó como alrededor de 4 a 5 semanas. Ok. Sí, Ah, bueno, es sí, prácticamente rápido, ¿no? sí, es que es un elemento Ajá. pequeño pero detalloso, ¿no? Tenía mucha falta, si ustedes ven las fotografías en la cuenta de nosotros y en la de Ujú. Adopte, se ha publicado de cómo encontramos la tumba, ¿no? Eso es totalmente otra. Estaba piezas perdidas de la parte de la cubierta de arriba del remate, estaban perdidas, tuvimos que traer medios pliegos de otro lugar porque no hacemos medios pliegos aquí en la capital. Para el lado de Vallarta los usan mucho porque los utilizan en los techos y todo eso. Entonces de allá trajimos algunas piezas para poder reintegrarlas y fue donde realmente hacía falta, ¿no? Las partes, tratamos de guardar la mayor originalidad. De los aplanados igual, se respetaron los más que estaban sólidos, ¿no? Adheridos, bien adheridos. Pero pues sí es un trabajo muy detalloso porque hay que reintegrar molduras. Sencillamente lo que viene siendo la propuesta de color, pues sí se duró alrededor de más de una semana en poder llegar a los tonos que se pretendían, porque no es que fuéramos con la paleta de color Ujú. alguna tienda de estas de pinturas, no, las pinturas las hicimos ahí. Es una aplicación, la pintura va integrada a la pasta. Ok. Entonces va quedando, que es el mismo procedimiento que hicimos en el Panteón del Refugio, en el Templo del Refugio, es el mismo procedimiento, nada más que los tonos son diferentes. Y sí me gustaría hacer muchísimo hincapié, ¿no? En eso, en que la propuesta de color no fue ni por gusto, ni por idea, ni por antojo, ni por nada. Es basado en una investigación in situ al elemento o al monumento, y nosotros lo que hicimos fue hacer una reproducción de ese color. Ujú. Y lo que ven hoy en día es lo que la familia de María Salvador de Iturbide vio en el momento que lo sepultaron. Ok, oiga, maestra, y sobre este material, sobre todo, este tipo de colores, ¿por qué los escogían? ¿Con qué estaban hechos? Porque supongo que no había la misma colorimetría, perdón, los mismos colores que hay ahora por los Ujú. materiales. Hay muchos que se hacen de materiales que se extraen de las tierras, otros de animales, pero en ese tiempo en particular, ¿por qué utilizaban en su mayoría ese color? Porque son colores que vienen de, por ejemplo, de arcillas, de cochinilla, los rojos, son muy comunes los rojos, son muy comunes los azules. ¿Por qué? Porque pues a veces los usaban de los óxidos de cobre, de fierro. Entonces eran los colores que se utilizaban. Hay una idea media errónea, a lo mejor en el colectivo, de que pensamos que de cierto tal fisonomía es como eran las ciudades, y no. Eh, yo he tenido la oportunidad de dirigir varias tesis en el Tecnológico de Tepic, donde hemos estado estudiando colorimetría del siglo XVIII, siglo XIX y XX.
Y nos hemos encontrado en el centro de Tepic, lo que viene siendo el centro histórico de Tepic, hemos encontrado colores azules, índigos, verdes, verdes esmeraldas, colores muy fuertes que en el colectivo no los tenemos. Y lo hemos hecho yendo al sitio, a las casonas que todavía existen de aquella época, y hacemos calas, hablamos con el propietario, nos da la oportunidad, hacemos unos cuadritos como de 2 o 3 centímetros y empezamos a ver las capas de pinturas que tienen hasta que llegamos a los originales, que son pinturas a la cal. Tenemos la ventaja que las vinílicas de cierta manera nos protegen esos aplanados a la cal. Entonces nos guardan el vestigio. Y hemos encontrado esos colores, hemos encontrado colores hasta morados. Como la iglesia, la catedral de Tepic, ahora estaba de un color azul y la gente empezó a decir, nah, que por el asunto político y todo esto, pero en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Yo también yo tuve la oportunidad de seleccionar los colores de la catedral. Yo trabajo para la diócesis, somos quien le construye la diócesis, y la catedral nunca había estado pintada, jamás había estado pintada. Entonces la catedral lo que hicimos fue sacar una propuesta cromática que tuviera que ver con la advocación, en este caso que es la Virgen, Nuestra Señora de la Asunción, que va vestida de azul y blanco. Anteriormente, en antaño, y principalmente en el centro del país, se daba de que uno iba llegando a los pueblos y las cúpulas de los templos se identificaban por el color del santo. Esa remembranza fue lo que quisimos hacer ahí. Lo mismo, por ejemplo, la Santa Cruz de Zacate también, que tuve la oportunidad de trabajar en ella, hicimos también una cala, había ciertas propuestas, pero bueno, yo por la formación académica que tengo de restauradora, siempre he puesto por delante el hecho de que trabajemos con el edificio, trabajemos con el vestigio, hagamos calas exploratorias, y encontramos en la Santa Cruz de Zacate un color verde como lo que vemos ahorita, no es porque lo hayamos inventado. Caso de la catedral en específico, ahí sí se tuvo que hacer una propuesta de color, pero va vinculado con el hecho de conectarlo a la advocación mariana que tiene nuestra catedral de Tepic. No tiene que ver con ningún partido. Lo mismo nos pasó cuando hicimos la propuesta del Panteón del Refugio, decían que iba orientado hacia algún partido y no. Nosotros tuvimos el halago, otro compañero restaurador y yo, el doctor Raimundo Ramos, tuvimos la oportunidad de trabajar en ella, y el mejor halago fue que el día que la inauguramos, que hubo la apertura del templo, iba una señora ya de edad muy avanzada y dijo, así era. Entonces, para nosotros fue el mejor halago, aunque después decían que si el partido, no tiene nada que ver. A Dios lo que es del César, lo que es del César, ¿no? Hemos pugnado, yo he pugnado y siempre propongo que llevemos los edificios o llevemos los elementos que estemos restaurando al momento histórico de su mayor resplendor, o de los elementos arquitectónicos que más parecen, para llevarlos a ese tiempo, ¿de acuerdo? Y así es como lo hicimos, en este caso en la tumba de María Salvador María de Iturbide, fue que afortunadamente, pudiéramos decirlo, nomás tenía una capa de pintura vinílica y era en el remate. Todo lo demás se conservaba original. Quizá por lo mismo, ¿no? Porque no tenían familiares y quién pudiera hacer todos estos trabajos de mantenimiento, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, sí. Pues doctora, le agradezco mucho. Yo sé que no va a ser la única vez que la entreviste, porque ya alguna vez la entrevisté por asuntos de ciencia y tecnología justamente, y nos daba usted a conocer acerca de sus investigaciones y unos conglomerados que tenía, y me gustaría que nos diera luego cómo van hasta el momento con esas cuestiones, o qué nuevas cosas tiene para darnos a conocer. Y pues seguramente no va a ser la única entrevista. Vamos a seguir platicando con usted, y nada más para que nos recuerde el grupo, el taller, la casa de arquitectura con la que usted está trabajando, este proyecto,
para que las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de todos los lugares a donde vamos a llegar, que conozcan cómo acercarse a ustedes, acercarse a su trabajo y ver qué es lo que están pues recuperando para la memoria nayarita. Ok, bueno, nuestro despacho se llama Transforma, Nayarit Edificación y Proyectos, se pueden encontrar en la página de Facebook. Nos dedicamos a lo que viene siendo construcción de obra nueva, restauración, hacemos proyecto, obra, todo lo que viene también estudios hidráulicos, también tenemos un apartado que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con agua. Somos una empresa nayarita, somos una empresa familiar, ¿sí? Estoy asociada con mi hermano, que es también catedrático del tecnológico, ambos somos catedráticos del tecnológico, y pues orgullosamente Nayarita, como decía, la gente que trabaja con nosotros es gente de aquí. Hemos tenido la oportunidad de hacer escuela con nuestros obreros, nuestros maestros albañiles, de irlos formando en el campo de la restauración también. Y pues bueno, estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Trabajamos mucho también con los templos. Tenemos la oportunidad de trabajar mucho con los templos por la relación que tenemos y contratar gente que también viene egresando del tecnológico. Tengo la fortuna y la bendición de estar en el semillero de donde salen los jóvenes arquitectos, ingenieros, y entonces, pues de ahí nosotros tratamos de jalar los jóvenes talentosos a trabajar, ¿no? Repito, somos una empresa pequeña, familiar, pero que afortunadamente hemos podido con trabajo a pesar de estos tiempos de pandemia, ¿no? Muy bien, bueno, pues le agradezco mucho, voy a dejar de grabar y espero que nos encontremos en otra entrevista. Muchas gracias.